¿Quién fue Herodías en la Biblia? Herodías fue una mujer de la familia herodiana, mencionada en los Evangelios, conocida principalmente por su papel en la muerte de Juan el Bautista. Fue esposa de Herodes Filipo, su tío, y luego se casó con Herodes Antipas, lo cual fue condenado por Juan el Bautista como pecado. ¿Cuál era el parentesco entre Herodías y Herodes Antipas? Herodías era sobrina de Herodes Antipas, ya que era hija de Aristóbulo, hermano de Antipas. Al casarse con Herodes Antipas, se unió a su propio tío, lo que fue considerado incestuoso y contrario a la ley judía. ¿Qué relación tuvo Herodías con Juan el Bautista? Juan el Bautista condenó públicamente el matrimonio entre Herodías y Herodes Antipas, diciendo que no era lícito. Esto provocó el enojo de Herodías, quien buscó venganza contra el profeta. ¿Qué hizo Herodías para vengarse de Juan el Bautista? Herodías, al no poder matar directamente a Juan, manipuló la situación a través de su hija Salomé. Durante un banquete, usó la danza de su hija para obtener de Herodes la cabeza de Juan como recompensa. ¿Qué papel jugó Herodías en la ejecución de Juan el Bautista? Ella fue la mente detrás del complot. Aunque Herodes temía a Juan y lo respetaba, Herodías aprovechó una promesa insensata que Herodes hizo a su hija para exigir la decapitación de Juan. ¿Dónde se encuentra el relato bíblico sobre Herodías? El relato principal está en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Allí se describe su conflicto con Juan el Bautista y el trágico desenlace. ¿Por qué Herodías fue criticada por Juan el Bautista? Porque dejó a su esposo, Herodes Filipo, y se casó con Herodes Antipas, su cuñado. Este acto fue considerado adúltero e ilegal según la ley mosaica. ¿Qué revela la historia de Herodías sobre la política y la moral en tiempos de Jesús? Revela la corrupción moral y el abuso de poder dentro de la familia herodiana, así como la valentía de los profetas que denunciaban el pecado, incluso frente a líderes poderosos. ¿Cómo influyó Herodías sobre Herodes Antipas? Herodías tenía gran influencia sobre Herodes. A pesar del respeto que él tenía por Juan, su deseo de complacer a Herodías y mantener su honor ante sus invitados lo llevó a ejecutar al profeta. ¿Quién era Salomé, la hija de Herodías? Salomé fue la hija de Herodías con Herodes Filipo. Fue usada como instrumento por su madre para ejecutar la venganza contra Juan el Bautista mediante su danza ante Herodes. ¿Qué mensaje moral deja la historia de Herodías? Muestra los peligros del rencor, la manipulación y la falta de arrepentimiento, y cómo estos pueden llevar a cometer graves injusticias. ¿Cómo fue la personalidad de Herodías según los Evangelios? Herodías aparece como una mujer rencorosa, manipuladora y ambiciosa. Está dispuesta a usar a su hija y a influir en su esposo para cumplir su deseo de venganza. ¿Qué nos enseña la historia de Herodías sobre la familia herodiana? La familia herodiana estaba marcada por alianzas políticas, matrimonios incestuosos, traiciones y asesinatos. Era una familia gobernante que muchas veces despreciaba la ley de Dios. ¿Qué consecuencias tuvo la ejecución de Juan el Bautista? Además del impacto espiritual y moral, la ejecución marcó un punto de tensión creciente entre Herodes y Jesús, pues algunos pensaban que Jesús era Juan resucitado. ¿Por qué Herodes Antipas no quería matar a Juan el Bautista? Porque lo consideraba un hombre justo y santo, y temía a la gente que lo respetaba como profeta. Pero cedió por presión y para no perder el honor delante de sus invitados. ¿Qué simboliza la figura de Herodías en la narrativa del Evangelio? Herodías representa la dureza del corazón humano, el poder destructivo del pecado no confesado y la perversión del poder para fines personales. ¿Cómo usó Herodías la seducción y el poder femenino para sus fines? Usó a su hija Salomé y su belleza para cautivar a Herodes y así manipularlo a que cumpliera su deseo de venganza. ¿Se menciona a Herodías fuera de los Evangelios? No directamente, aunque historiadores como Flavio Josefo mencionan a miembros de la familia herodiana, incluyendo circunstancias parecidas. ¿Qué enseñanzas éticas podemos extraer de la actitud de Herodías? La falta de arrepentimiento, el orgullo herido y el odio pueden llevar a cometer actos atroces si no se someten al juicio de Dios. ¿Qué diferencia a Herodías de otras mujeres influyentes en la Biblia? A diferencia de mujeres piadosas como Esther o Débora, Herodías usó su influencia para el mal, no para la justicia o el bien común. ¿Qué ley bíblica violaba el matrimonio de Herodías con Herodes Antipas? Violaba las leyes de Levítico, que prohíben tomar la esposa de un hermano vivo, especialmente dentro del mismo clan familiar.
¿Qué papel juega la conciencia en el relato de Herodías y Herodes? Herodes tenía cierta conciencia, pero Herodías parece tener el corazón endurecido, ignorando las advertencias divinas a través de Juan. ¿Qué motivó a Herodías a actuar con tanta dureza contra Juan? Su orgullo herido por la denuncia pública del profeta y su deseo de mantener su posición junto a Herodes Antipas. ¿Qué papel juega la danza de Salomé en este drama bíblico? La danza es un símbolo de seducción y manipulación, un acto aparentemente inocente que se convierte en herramienta de muerte. ¿Podemos ver a Herodías como figura trágica? En cierto modo sí, es una mujer que, por no arrepentirse y dejarse llevar por el odio, arrastra a su hija y a su esposo a un pecado grave. ¿Qué impacto tuvo el acto de Herodías en la percepción del pueblo hacia Herodes? El asesinato de Juan el Bautista generó temor, confusión y desconfianza entre el pueblo. Juan era considerado un profeta, y su muerte injusta afectó la reputación de Herodes. Muchos vieron en Herodes a un gobernante débil, manipulado por su esposa, que actuaba más por miedo y conveniencia que por justicia. Esto minó su autoridad moral y alimentó la idea de que Jesús era Juan resucitado, como castigo divino. ¿Qué dice la historia de Herodías sobre la justicia divina frente a la humana? La historia muestra cómo la justicia humana puede ser manipulada por intereses personales, pero también cómo la justicia divina no puede ser burlada. Aunque Herodías logró su propósito momentáneo, no pudo silenciar la verdad ni detener el plan de Dios. Juan murió, pero su mensaje vivió, y la figura de Herodías quedó marcada negativamente en la historia bíblica como una enemiga de la verdad. ¿Qué paralelos existen entre Herodías y otras figuras femeninas negativas en la Biblia? Herodías tiene similitudes con Jezabel, esposa del rey Acab, que también manipuló a su esposo y persiguió a los profetas de Dios. Ambas representan mujeres con poder e influencia, que usaron su posición para perseguir la verdad profética y favorecer la corrupción. Son figuras de advertencia sobre cómo el liderazgo sin temor de Dios puede volverse destructivo. ¿Qué papel juega la venganza en la actitud de Herodías? La venganza es el motor principal de sus acciones. No busca justicia, sino represalia personal. La crítica pública de Juan le dolía profundamente, y en lugar de arrepentirse o cambiar su vida, prefirió eliminar al profeta. Este deseo obsesivo de venganza la cegó moralmente, al punto de sacrificar incluso la inocencia de su hija y la conciencia de su esposo. ¿Qué dice la Biblia sobre las personas que odian la verdad, como Herodías? Proverbios 29 dice: los hombres sanguinarios aborrecen al íntegro, pero los rectos procuran su bienestar. Herodías aborrecía la rectitud de Juan porque la confrontaba con su pecado. Las Escrituras enseñan que rechazar la verdad conduce a la perdición, pero aceptarla produce vida. Herodías eligió el camino del odio, y su legado quedó manchado por ello. ¿Qué nos enseña Herodías sobre el poder destructivo del pecado no confesado? Su historia es un ejemplo claro de cómo el pecado no arrepentido puede crecer y volverse mortal. El adulterio se convirtió en orgullo, luego en odio, y finalmente en asesinato. La falta de arrepentimiento endurece el corazón, distorsiona la percepción moral y arrastra a otros al pecado. Herodías no solo pecó, sino que también hizo pecar a su hija y a su esposo. ¿Puede Herodías haber sido una víctima de su entorno social y político? Algunos estudiosos especulan que pudo verse atrapada en una red de alianzas políticas, ya que los matrimonios en la familia herodiana a menudo respondían a conveniencias dinásticas. Sin embargo, sus decisiones y acciones muestran una participación activa y consciente en el mal. No actuó por ignorancia ni por obligación, sino por voluntad propia. ¿Qué relación tenía Herodías con Roma? Aunque no se menciona directamente en los evangelios, su familia tenía vínculos con Roma, como parte de la dinastía herodiana clientelar del imperio. Herodías vivía en una corte influida por la cultura romana, con valores más permisivos. Esta influencia pudo haber contribuido a su desprecio por la ley mosaica y su actitud mundana. ¿Cómo se interpreta la danza de Salomé en la cultura judía del primer siglo? En la cultura judía tradicional, las mujeres no danzaban ante hombres en contextos públicos, especialmente en banquetes. La danza de Salomé sugiere un acto provocativo, que contrastaba con los valores morales del judaísmo. Fue un escándalo no solo por su contenido, sino por cómo se utilizó para obtener la muerte de un hombre justo. ¿Qué lecciones pueden aprender los líderes cristianos modernos de esta historia? Que el liderazgo sin integridad, como el de Herodes, puede ser manipulado fácilmente.
Los líderes deben tener principios firmes y no ceder a presiones emocionales, sociales o familiares. También se recuerda la importancia de escuchar a los profetas de Dios, aun cuando su mensaje sea incómodo. ¿Cómo es vista Herodías en la tradición cristiana posterior? A lo largo de la historia cristiana, Herodías ha sido considerada un símbolo de corrupción moral y enemiga de los santos. En el arte y la literatura ha sido representada como una mujer malvada, opuesta a la verdad. Es una figura negativa, cuyo legado sirve como advertencia más que como ejemplo. ¿Qué dice Marcos 6 sobre las motivaciones de Herodías? Marcos 6 dice que Herodías le tenía rencor a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes lo protegía. Esto muestra que no solo estaba ofendida, sino decidida a eliminar a quien la confrontaba espiritualmente. Su odio era activo, planificado y persistente. ¿Por qué Herodes accedió a la petición de Herodías a través de su hija? Porque había hecho un juramento delante de sus invitados. Herodes, aunque apesadumbrado, prefirió mantener su orgullo y su palabra frente a otros que hacer lo correcto. Su debilidad moral y su deseo de agradar a los demás lo llevaron a cometer una gran injusticia. ¿Qué papel tiene la manipulación femenina en este relato? El relato muestra cómo una mujer puede manipular usando la seducción, la familia y la emoción. Herodías manipula a su hija, quien a su vez manipula a Herodes, formando una cadena de engaño que termina en la muerte de un justo. Este uso de la influencia para el mal es una lección sobre la responsabilidad individual. ¿Por qué no se arrepintió Herodías de su acción? La Biblia no indica arrepentimiento de parte de Herodías. Su silencio después del acto sugiere endurecimiento de corazón. Esta falta de arrepentimiento la distancia aún más de Dios y la condena a la oscuridad moral, en contraste con otras figuras bíblicas que sí reconocieron sus errores. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la influencia de los padres en los hijos? Herodías usó a su hija como instrumento de venganza. Esto muestra cómo los padres pueden influenciar negativamente a sus hijos cuando los involucran en sus propios pecados. Es un llamado a los padres a ser ejemplo de verdad y justicia, no de manipulación y odio. ¿Hay redención posible para alguien como Herodías? Sí, en la visión cristiana, cualquier persona que se arrepiente sinceramente puede recibir el perdón de Dios. Sin embargo, Herodías, según el relato bíblico, nunca mostró señales de arrepentimiento. Su historia es una advertencia, pero no excluye la posibilidad de redención para los que sí se vuelven a Dios. ¿Qué impacto espiritual tuvo la muerte de Juan el Bautista? Fue un golpe fuerte para los discípulos y para Jesús mismo. Juan fue el precursor del Mesías, y su asesinato marcó un punto de inflexión en el ministerio de Jesús, mostrando que el rechazo de los profetas conduciría también a su propia crucifixión. ¿Qué significa el nombre Herodías? El nombre Herodías deriva de Herodes, y sugiere hija de Herodes o de la familia de Herodes. Representa su pertenencia a una dinastía corrupta, más preocupada por el poder que por la santidad. ¿Qué rol cumplió la belleza y el atractivo físico en esta historia? El atractivo físico fue un instrumento de manipulación. Salomé, hija de Herodías, usó su danza para cautivar a Herodes. Esto muestra cómo la apariencia externa puede ser usada para fines inmorales si no hay temor de Dios. ¿Qué nos enseña Herodías sobre el uso del poder? Que el poder sin dirección divina puede convertirse en arma mortal. Herodías tenía poder e influencia, pero en lugar de usarlo para el bien, lo empleó para callar la voz de Dios en su vida. ¿Cuál fue el castigo de Herodías según la tradición? No hay castigo explícito en la Biblia, pero algunas tradiciones cristianas afirman que tanto Herodes como Herodías fueron desterrados por el emperador Calígula y murieron en el exilio, lo cual algunos interpretan como juicio divino. ¿Qué simboliza la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja? Es un símbolo del martirio profético, de cómo el mundo odia la verdad. También representa el triunfo momentáneo del mal, pero que no puede suprimir la voz de Dios que clama justicia. ¿Qué nos dice esta historia sobre la valentía de Juan el Bautista frente al poder corrupto? Juan no temió confrontar a los poderosos con la verdad. Su valentía contrasta con la cobardía de Herodes y la crueldad de Herodías. Es un ejemplo para todos los que proclaman la justicia de Dios en medio de la corrupción. ¿Qué papel juega Herodías dentro del plan de Dios? Aunque sus acciones fueron malas, Dios usó incluso esa situación para cumplir su propósito. La muerte de Juan anticipa el destino de Jesús y fortalece el mensaje del reino.
Herodías, sin saberlo, formó parte de una historia mayor, donde la verdad finalmente triunfa sobre el mal.